Muy buenas noches. Es un gusto darles la bienvenida al foro virtual Los beneficios de la lectura compartida ante el apagón educativo, aprendizaje de una experiencia práctica, en el cual, la cual más bien es una iniciativa del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, INEIN. Deseo iniciar mencionando que el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia tiene como misión generar y socializar conocimientos académicos, científicos dirigidos a la promoción de los derechos del desarrollo integral y la educación de calidad y la adolescencia de los niños y niñas que habitan en nuestro país. En el cumplimiento de esta misión es que hoy hemos planificado en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión, con el programa Una Vinculación, socializar y reflexionar acerca de los aprendizajes derivados del proyecto que llevamos a cabo los compañeros Pablo Chávez Chávez, Diego Conejo y mi persona Marianela Castro. Tal como lo dice el nombre de este foro, estaremos abordando tanto los aspectos generales de la lectura compartida, los beneficios de esta ante el apagón educativo, desde la mirada y los aprendizajes de la experiencia práctica que llevamos a cabo en el marco del proyecto desarrollado. Brevemente les haré un recuento de los datos esenciales de esta experiencia para contextualizarlos acerca de lo que principalmente consideramos. En primer lugar, este proyecto se desarrolló de manera interdisciplinaria, ya que el compañero Pablo es trabajador social y está cursando su doctorado en investigación. El compañero Luis Diego es psicólogo y también tiene un doctorado en desarrollo de la niñez. Y en mi caso soy educadora de educación preescolar. Es integrado en el sentido de que tenía tanto acciones relacionadas con la extensión como con la investigación. Su mayor componente estaba en investigación. Tuvo una vigencia durante los años 2020 y 2021, es decir, estuvimos desarrollando este proyecto en el pleno apogeo de la pandemia. Dicho sea de paso, esta situación nos obligó a realizar algunas modificaciones del proyecto aprobado el año anterior, de la propuesta de proyecto aprobada. Dado que no pudimos realizar las visitas a los centros educativos, pero hicimos una adaptación de toda la propuesta a la nueva realidad. Nos preguntan por ahí, ¿por qué nos interesamos en hacer una intervención en lectura compartida? Bueno, es conocido por algunos de nosotros que en Costa Rica el rendimiento estudiantil en cuanto a la comprensión de la lectura es deficiente. Y esto nos lo ha dicho la OCDE, nos ha señalado también el programa Estado de la Educación y Estado de la Nación. Los docentes tienden a mostrar conocimientos muy débiles en las habilidades para estimular la comprensión lectora. También sabemos que es central en todo el proceso educativo la lectura y principalmente la comprensión de todo eso que los niños y niñas deben leer y adolescentes deben leer en el sistema educativo. Además, la escuela y el hogar son los contextos más importantes en los que los niños y niñas empiezan a desarrollar todas las habilidades tempranas o iniciales de lectoescritura. Por eso fueron las dos poblaciones a las que les dimos prioridad. Los efectos significativos de la lectura compartida son significativos, en las habilidades infantiles de alfabetización temprana, según lo que las investigaciones han señalado. Y además, el proceso de lectura compartida promueve, tanto en el niño como en el adulto, una vinculación emocional de mucha importancia. El desarrollo del lenguaje y de la alfabetización fortalece la interacción, ¿verdad?, entre los mismos hermanitos, si son varios niños, y el grupo parental. Ayuda al desarrollo cognitivo y emocional del niño, entre muchas otras habilidades que los compañeros más adelante nos van a detallar. La lectura
compartida frecuente y las conversaciones entre los adultos y los niños contribuyen a un mayor éxito en la lectura y en el rendimiento académico. En este punto del rendimiento académico es donde consideramos que es necesario reflexionar a partir de las brechas que sabemos que existen en nuestro sistema educativo y en el nivel de aprendizaje de nuestros niños y niñas, principalmente luego de la pandemia. Entonces, el objetivo de ese proyecto que desarrollamos era contribuir al desarrollo de la lectura y escritura emergente en los niños y niñas de edad preescolar, mediante el diseño y la evaluación de una estrategia de capacitación de lectura compartida dirigida para los docentes y los grupos parentales y las figuras de cuidado. Incorporamos las figuras de cuidado porque consideramos muy importante, ¿verdad? La cantidad de horas que los niños y niñas pasan con estas personas. Algunas de las características del curso fueron, bueno, o de los cursos más bien, porque desarrollamos dos cursos, uno dirigido a figuras parentales y otro dirigido a docentes. En este caso era capacitarles, brindarles algunas herramientas acerca de los principios y la aplicación de la lectura compartida para que realizaran con los niños y niñas esta lectura. Dada la pandemia, como les dije antes, el curso se desarrolló sincrónico, o sea, estábamos viéndonos todos los miércoles a esta hora más o menos, a las 6 de la tarde, y era un curso corto a través de la plataforma Zoom. Constaba de 5 sesiones y el tiempo de duración de cada una de las sesiones era presencial de 2 horas y 1 hora de inversión mínima de práctica con los niños y niñas. La cantidad máxima de participantes eran 20 personas, ¿verdad? Considerando que podrían incluso haber representado grupos parentales, tanto por el padre como por la madre o algunas otras personas interesadas. El total de tiempo del curso fueron 15 horas. Algunos de los requisitos que tuvimos que establecer al inicio del curso y que nos ayudaran de alguna forma en controlar situaciones metodológicas que fueran, ¿verdad?, aplicables para la investigación también, tenían que ver con la disposición de los asistentes de participar en la totalidad de las sesiones, ¿verdad?, de manera atenta y puntual. Además, el compromiso de ellos y ellas para realizar los ejercicios prácticos solicitados y comunicar la experiencia, ¿verdad? Porque cada vez que había sesión, veníamos primero con una plenaria en la que compartíamos la aplicación de las experiencias de aprendizaje de la semana anterior. Entonces fue bastante rico poder escucharles a ellos y a ellas acerca de cómo les había ido, ¿verdad?, poniendo en práctica los aprendizajes. También la disposición de llenar cuestionarios e instrumentos sencillos de registro de información y firmar, por supuesto, un consentimiento informado de participación. Los talleres y los participantes estuvieron principalmente compuestos por 11 grupos parentales provenientes de diferentes zonas del país, 22 personas docentes, igual de diferentes zonas del país, y los centros educativos que estas personas representaban, entre ellos Guanacaste, ¿verdad?, y Cartago y otros lugares que por la modalidad virtual se les facilitaba poder compartir con nosotros esta experiencia de aprendizaje. Los temas que se abordaron en los cursos brindados tenían que ver con, bueno, qué es la lectura compartida, de qué se trata, ¿verdad?, la lectura compartida, debo o no debo conocer mucho y debo leer muy bien para poder hacer lectura compartida con los niños y niñas, qué aspectos lúdicos y emocionales nos pueden ayudar a hacer la lectura compartida, ¿verdad?, qué hacer y qué no hacer para atrapar la atención de los hijos e hijas o de los niños y niñas, en el caso de las personas docentes, cómo contar cuentos infantiles, aspectos técnicos y prácticos de la lectura compartida, en los que les compartimos cómo iniciar el cuento para atraer la atención de los niños, cómo finalizar un cuento, cómo hacer preguntas
que no se respondan solo con un sí o con un no, o preguntas que no sean de reflexión o de análisis, ¿verdad?, por parte de los niños y niñas, sino formularlas de manera que estimulemos el pensamiento en ellos y en ellas, entre otros. Además, para las sesiones con las docentes, bueno, pues subimos un poquitito el nivel de dificultad de estos contenidos, ¿verdad? Dado que las personas docentes llevan en su formación cursos relacionados con procesos de lectoescritura y cursos de literatura infantil. Entonces, con ellos hablamos acerca de la conciencia fonológica, la alfabetización emergente, la conciencia de lo impreso, la lectura dialógica, la comprensión lectora, literatura infantil, aspectos neurocognitivos de la lectura compartida, aspectos sociocognitivos y relacionados en términos generales con el desarrollo infantil, y principios metodológicos y técnicas también para desarrollar la lectura compartida con los niños y niñas en sus espacios preescolares. Cuando los niños y niñas aman los libros y aprenden a amar el aprendizaje, según doña Laura Bush, ¿verdad? Me parece una frase muy linda de considerar. Desearía cerrar mi participación mencionando que uno de los aprendizajes más valiosos que por lo menos nos externaron las familias es que no se requiere conocer mucho de la técnica de lectura o de ser muy diestro para leer para poder compartir esos espacios con sus hijos e hijas. Simplemente el fortalecer el vínculo y acercarlos al gusto por leer ya es un aporte valioso para los niños. Y como menciona esta frase de doña Laura, definitivamente todo lo que hagamos con ellos y ellas para que aprendan a amar la lectura, definitivamente va a tener repercusiones muy importantes en el aprendizaje. Seguidamente, nuestro compañero Diego nos hará un recuento de los principales resultados de esta intervención. Buenas tardes, muchas gracias a Marianela por la introducción y por contextualizarnos en el proyecto. Y ahora me voy a enfocar entonces en algunos resultados más sobresalientes que obtuvimos a partir de este proyecto. Nada más voy a compartir aquí la presentación. Y ahí se ve. Sí, Sí. okay, perfecto. Muy bien. Entonces, como ahora comentaba Nela, la idea con este proyecto era promover aspectos esenciales que tienen que ver con la lectura compartida y específicamente el aspecto más dialógico de este tipo de lectura, que consiste en no solamente completar el material que está disponible en el libro, sino que a partir de este dispositivo se generen una serie de conversaciones y de interacciones dinámicas por parte de quien está dirigiendo la lectura, pero también, y muy importante, de los niños y las niñas que están participando de este proceso. Entonces, hay una serie de estrategias que se pueden implementar a la hora de guiar esta lectura compartida para que se establezcan estos diálogos y varían también en el nivel de protagonismo que se le da a los niños y las niñas, porque es un elemento esencial la participación cada vez más activa que puedan tener los niños y niñas. Y además algo muy importante en términos de el requerimiento cognitivo que representan estas estrategias y este rol que están jugando las personas, en este caso niños y niñas, en estos procesos de lectura. Tienen que ser actividades que representen una demanda cognitiva importante y por tanto que fomenten un escalamiento de sus capacidades. Entonces, primero voy a presentar los resultados con el grupo que hicimos con madres, padres y personas encargadas
Para este grupo contamos con 12 personas que estaban a cargo de niñas, niños y adolescentes, bueno, en este caso niños y niñas. Fueron 11 madres, ¿verdad? Esto es muy común de estos procesos, que la mayoría de la participación es femenina. Una persona cuidadora que no era precisamente la madre y un padre de familia. La media edad de estas personas es de 39 años, con una desviación estándar de 7 años. En cuanto a la escolaridad, podemos hablar de que es un grupo con una alta escolaridad. La mayoría de estas personas o tenían la universidad completa o estaban en proceso de obtener un título universitario. Los ingresos reportados en promedio de 1.2 millones de colones, y la mayoría tenía casa propia. De las 13 personas, 10. Entonces podemos ver que también el perfil socioeconómico y educativo de estas personas pues era bastante alto. Y en cuanto a la representación étnica de estas personas, teníamos personas que se identificaban con la cultura mestiza, pero también con la cultura blanca y la cultura afro-costarricense, una persona. Y una persona también que se identificaba como indígena. Entonces, en cuanto a los hábitos de lectura que estas personas manifestaban tener al inicio de la actividad, destaca que la mitad dijo no haber leído libros o solamente haber leído un libro en el último año que fuera por interés personal. Además, a la hora de hablar acerca de los procesos de lectura con niños y niñas, destacan que más que todo el rol se ve representado por figuras femeninas, sobre todo la madre o tías o abuelas, mientras que no se proyecta una participación tanto de los tíos, por ejemplo, o de los abuelos. Sí se representa más en figuras femeninas. También indagamos un poco acerca de las concepciones que tenían con respecto a la edad que es adecuada para iniciar lectura compartida con niños y niñas. La mayoría indicaba que es importante iniciar este proceso desde la gestación. Sin embargo, también reportaron que una vez que nace la persona es cuando se tienen que iniciar estos procesos, y una persona también dijo que a partir del año de edad. Esto, en esta tabla podemos ver un poco una representación de los hábitos de lectura en cuanto a libros por placer. Vemos que el tiempo que dedican a estas actividades está entre 1 y 2 horas, solamente para 2 de las personas participantes, mientras que 10 personas de las 13 manifestaban que dedican menos de 1 hora, y una específicamente indicaba que no dedica que no dedica tiempo, no dedicaba tiempo para leer libros por placer. Un escenario parecido es el de leer diarios o revistas. La minoría es quienes dedican entre 1 y 2 horas, menos de 1 hora, 8 personas. Y nada, aquí es un poco más alta la cantidad de personas, ¿verdad? 4 en este caso. Luego, después del taller, nosotros aplicamos un cuestionario un poco para sondear cuáles habían sido las percepciones, los cambios en el conocimiento acerca de la lectura compartida, y también un poco las actitudes que había dejado esta experiencia, los cambios de actitud. Logramos determinar evidencia que nos sugiere que hubo un cambio en cuanto a la percepción que tenían estas personas acerca de la lectura compartida. Esto por cuanto, como vimos anteriormente, algunas personas indicaban que empezarle a leer a niños y niñas era algo necesario una vez que nacían, o inclusive después del año o los 2 años de edad. Y en esta medición, luego del taller, todas las personas señalaban que era importante iniciar el proceso desde que estaban en el útero, por lo que también se destaca un cambio en esa concepción de cuándo es que estos procesos son posibles de empezar a promover. Em, También detectamos un cambio importante
en cuanto a las prácticas de lectura, específicamente en la frecuencia con la que llevaban a cabo estos procesos en sus hogares con los niños y niñas. Y también muy interesante fue detectar que las personas se motivaban para llevar a cabo la lectura compartida y entonces también decían que no tenían casi materiales disponibles en la casa, pero que iban a adquirir más para poder hacer este proceso de una manera más entretenida para los niños y las niñas. También tenemos evidencia de que no se dio un cambio en algunas variables, por ejemplo, el tiempo que dedican a los procesos de lectura compartida era el mismo al inicio y al final, y la importancia que le asignan a la lectura como un proceso propio, es decir, leer libros por placer o revisar algunas revistas o documentos escritos, siguió teniendo la misma importancia después de llevar a cabo el taller. Entonces esto, bueno, nos da una visión mixta de algunos procesos que sí se logran facilitar de una manera que evidencian un cambio, pero otros que no se logra tal variación. También en la retroalimentación que estas personas nos ofrecieron a partir de esta experiencia, se destacó como un elemento muy positivo el perfil profesional de las personas que estaban a cargo de estos procesos y la experiencia de la facilitadora y los facilitadores de estos talleres. Esto pues resuena sobre un elemento que es muy importante y es las capacidades de las personas que están a cargo de los procesos de facilitar el desarrollo infantil de los niños y las niñas. Hemos ido viendo que no basta simplemente con tener una buena actitud o con ser muy entusiasta, sino que se requiere de un grado de preparación y de especialización también en procesos que sean sensibles y que promuevan el desarrollo infantil. También destacaron como un elemento muy positivo la información brindada que se dio durante el proceso y también que se dio a lo largo de todo el proceso, que quería decir, y también los recursos que se facilitaban los calificaron como bastante adecuados, pertinentes y que tenían un nivel de actualización que permitía como una revisión constante de los últimos hallazgos, digamos, de investigación. Y también se destacó que ver en el contexto de los talleres técnicas aplicadas de lectura compartida era un elemento muy importante. Algo que se hizo al fin, la última sesión fue tener una persona que llegó y compartió eh, una lectura de un texto y esto también se valoró como algo muy positivo. También las personas destacan algunos elementos de mejora, por ejemplo, que la experiencia como el taller pudo haber sido un poco más dinámico, incorporar actividades que sean más lúdicas, la capacitación estuvo más orientada hacia repasar y discutir conceptos básicos, ¿verdad? De la lectura compartida, técnicas, la evidencia que la soporta o que apoya el uso de la lectura compartida, no tanto al aspecto lúdico. Entonces se recomienda un poco irse por esa línea también en futuras experiencias. También recomendaron utilizar espacios asincrónicos con apoyo de videos y otro tipo de material para de pronto complementar los elementos más teóricos. Y también algo que consideran necesario, que se pudo haber hecho y que se debería hacer en el futuro, es utilizar un repositorio o un aula virtual que permita compartir material, no solamente, y esto sí lo decían como, no solamente de las personas facilitadoras hacia las personas participantes, sino más circular, ¿verdad? Que las personas participantes también puedan como aportar y puedan compartir sus propios materiales y técnicas. Y bueno, esto habla de que era un grupo como con mucha iniciativa, muy motivado, ¿verdad? Y que tenían esta intención también de compartir sus propios recursos. El otro grupo que se hizo, ¿verdad? Como ya hemos adelantado, era con personas docentes que estaban a cargo de niños y niñas
En sus escuelas, todas las personas docentes eran mujeres, 22 en total, trabajaban en el MEP y una edad promedio de 40 años. La mitad de estas docentes señalaron haber recibido la capacitación de los programas vigentes del MEP, lo cual, bueno, es un elemento que se debe tomar en cuenta porque se supone que la capacitación que ofrece el MEP en este método de cascada cubre o debería cubrir a todas las personas docentes encargadas de la enseñanza en los centros educativos, pero en este caso vemos que solamente la mitad. De las 22 docentes que participaron, 16 leyeron libros por interés personal en el último año. Y bueno, en cuanto a la cantidad de libros, varía de 1 a 6 libros, reportaron. La mayoría leyó menos de 3 libros. En esta tabla podemos ver la frecuencia con la cual las personas participantes, las docentes participantes, reportaron realizar lectura compartida con los estudiantes en el aula. 3 personas nunca lo hacen. Una vez a la semana, 6 personas. 2 veces por semana, 8. 3 veces por semana, 3. Y todos los días solamente 2 personas. En este caso es importante destacar que la pregunta era específica de lectura compartida, no solamente de lectura. El programa lo que señala es que debería de hacerse diariamente, ¿verdad? Entonces, mínimo una vez por día. El programa no detalla cuántos minutos se deberían dedicar a esto, pero sí que es al menos una vez por día. Y vemos que, bueno, aquí hay una variabilidad importante, ¿verdad? De personas que hacen una vez a la semana y las que no lo hacen nunca, ¿verdad? Son 9, una cantidad importante considerando que son solamente 22 las que participaron. Luego, las concepciones docentes fue algo que también nosotros indagamos como parte de este proceso porque han determinado tener un rol importante a la hora de las prácticas que se adoptan en el aula, ¿verdad? En este caso, nos resultaba interesante indagar qué tan de acuerdo estaban las personas docentes con la frase de que la responsabilidad de que los niños aprendan a leer y a escribir es 50% de los padres y 50% del sistema escolar. Vemos que la mayoría de personas, la mayoría de docentes participantes, están totalmente de acuerdo, ¿verdad? Con esta frase o están de acuerdo, ¿verdad? Ahí sumamos 16 de las 22 personas participantes y en desacuerdo solamente estaban 2 personas de esas 22. Esta es una idea, bueno, que sigue siendo polémica, ¿verdad? Y que a diferencia de algo mucho más general, como por ejemplo éxito académico o permanencia en el sistema educativo, que evidentemente tiene un componente fuerte de apoyo de padres y madres para que el proceso sea exitoso, en realidad la responsabilidad de que los niños y niñas aprendan a leer y a escribir realmente recae sobre las personas profesionales a cargo de la mediación pedagógica que se da en el aula, ¿verdad? Porque la historia y la evidencia es clara en señalar que aprender a leer y escribir no es un proceso natural, no es un proceso sencillo, sino que requiere de una instrucción a diferencia de aprender a hablar y se tiene que dar en las aulas, ¿verdad? Entonces es importante generar ese cambio ahí de opinión. Luego, con respecto a la medición que hicimos después de los talleres, em, detectamos que hubo un cambio en los conocimientos acerca de la lectura compartida, específicamente sobre el rol que tienen que tener los niños y las niñas, ¿verdad? Las personas participantes manifestaban de manera más clara y concreta que debía ser una participación activa. También destacaba mucho lo interactivo que debe ser el proceso, ¿verdad? No solamente de una vía, en el sentido que hay una persona adulta que está liderando el proceso y que está transfiriendo conocimiento hacia los niños y niñas, sino que es algo que es bidireccional y que requiere de una interacción constante. Y algo que es muy importante y es la demanda cognitiva que debe significar estos procesos y las preguntas que se hacen y
el rol que se le asigna a los niños y las niñas o que los niños y las niñas adoptan tiene que representar un esfuerzo a nivel de sus recursos cognitivos y que entonces permita este escalamiento de habilidades. También detectamos cambios con respecto a la percepción que tienen las personas participantes con respecto a que aprender es importante que el aprender es importante que se dé de una manera integral, divertida, amena. También que los procesos de lectura compartida mejoran la imaginación, la creatividad, también el manejo emocional, fue algo interesante que se discutió, y la comunicación. Y habilidades específicas con respecto a la regulación emocional, la atención, la oralidad, la comprensión, la expresión verbal y el vocabulario, que fue uno de los elementos que también repasamos. Ahora, volviendo un poco a lo de las concepciones docentes, una vez que terminamos lo de los talleres, les volvimos a hacer esta pregunta y vemos que realmente no varió mucho, ¿verdad? La mayoría de docentes sigue creyendo que la responsabilidad de que los chicos y chicas aprendan a leer sigue siendo 50 y 50, ¿verdad? Inclusive, esta era una pregunta cerrada y luego también teníamos una pregunta para que, una respuesta para que ampliaran, ¿verdad? Y algunas decían, en realidad es más, ¿verdad? Es 80% en la casa y 20% en la clase, lo que se responsabiliza. Cuando, bueno, como decíamos, es un proceso muy técnico que necesita una mediación pedagógica llevada a cabo por personas profesionales en educación. También detectamos un cambio en la frecuencia con que se llevan a cabo los procesos de lectura compartida, ¿verdad? Algunas personas que habían dicho que nunca lo hacían o que lo hacían solamente una vez por semana, reportaron un uso más regular. Eh, y en cuanto a la valoración final que hacían las personas docentes del proceso, se destacó una vez más las competencias y la experiencia del equipo facilitador. También que fue un proceso sensibilizador, no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino también que presentó la lectura compartida como un espacio que permitía el fortalecimiento de las habilidades de regulación emocional, de sensibilidad, de preocupación por el ambiente y una serie de elementos que son importantes en la formación de los niños y las niñas. También destacaban que, que fue importante y que fue muy enriquecedor que se enfocara en técnicas y en cómo trasladar este conocimiento que se vio en el taller hacia las aulas. Eso lo valoraron como algo muy valioso, muy importante, perdón. Y que las personas que llevaron el taller, una vez que finalizó la experiencia, estaban muy motivadas para realizar procesos de mediación pedagógica que fueran innovadores, que fueran transformadores en el contexto de sus aulas y en habilitar cada vez más espacios para la lectura compartida y no verlo como algo completamente aparte de los otros procesos de aprendizaje, sino que dentro del dispositivo de la lectura compartida también se pueden exponer una serie de conceptos y de ideas que están concatenados a otros procesos de aprendizaje y de esta manera poderlo utilizar como un recurso que es bastante dinámico y bastante flexible en diferentes momentos de la clase. Esos son como los resultados más importantes que queríamos destacar y ahora Pablo estaría entonces discutiendo las implicaciones que pueden tener estos resultados, sobre todo en el contexto del apagón educativo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están viendo nuestra presentación. Seguidamente voy a mostrarles una presentación para guiar mi intervención. Bueno, yo quisiera, como señalaba Diego, referirme un poco a la importancia de esta intervención en lectura compartida como una estrategia para apoyar
los procesos de lectoescritura inicial en el actual contexto de lo que se ha llamado apagón educativo, que representa una crisis sistémica en nuestro sistema educativo. Voy a referirme entonces brevemente a 3 aspectos que son el contexto del apagón educativo, un poco sobre la brecha de aprendizaje en lectoescritura y principalmente a algunas evidencias sobre la eficacia o los resultados de intervenciones en alfabetización y lectura compartida. Bueno, esta primera filmina, pues como ustedes pueden ver, queda un poco cargada, pero creo que es bien importante porque me parece que se refiere a el tipo de información que deberíamos estar generando acerca del desempeño de nuestro sistema educativo. A veces se pierde de vista por tanta discusión burocrática, administrativa, política, económica, cuál es el objetivo de la educación. Y ese objetivo debe ser el aprendizaje de las y los niños, no otras cosas. Y en este sentido, es muy importante considerar que el apagón educativo, potenciado por la pandemia, pero recordemos, no solo por eso, llega a un sistema que ya tenía un bajo desempeño antes de la pandemia. Entonces, lo que correspondería acá es ver algunos indicadores de cuál era el desempeño de nuestro sistema educativo en el último año antes de la pandemia, es decir, 2019. Y los datos que generó UNESCO para Costa Rica en ese año, con base en pruebas estandarizadas, son sumamente preocupantes, insisto, antes de la pandemia. Todavía no tenemos resultados equivalentes para evaluar lo que sería, digamos, este proceso post-pandemia, pero son importantísimos y yo quisiera plantear la hipótesis de que posiblemente son más graves de los que estamos viendo acá. Y lo que UNESCO reportaba es que la cantidad de niños y niñas que no lograban desempeños de aprendizaje mínimos aceptables al finalizar la primaria eran los siguientes. Un 46% de chicos y chicas al graduarse de 6º grado no tenían competencias mínimas aceptables en lectura, un 79% en matemática y un 61% en el área de ciencias. ¿Qué significa esto más concretamente? Es decir, en lectura no son capaces de realizar inferencias a partir de ideas específicas o secundarias, integrar ideas implícitas presentes en diferentes partes del texto, establecer relaciones entre información verbal y visual, comparar 2 textos atendiendo su propósito y contenido, así como lograr interpretar figuras literarias y expresiones de lenguaje figurado. En matemáticas, la mayoría de nuestros chicos y chicas, casi un 80% antes de la pandemia, recordemos, al finalizar la primaria, no son capaces de resolver problemas que requieren interpretar información en diversos formatos, incluyendo tablas y gráficos, recurrir a 2 o más operaciones aritméticas, estimar áreas y perímetros, calcular adiciones y sustracciones de fracciones, identificar relaciones de perpendicularidad y paralelismo en un plano. Y en el área de ciencias naturales, un 61% de nuestros niños y niñas no eran capaces de explicar fenómenos cotidianos aplicando conocimientos científicos básicos, discriminar las preguntas que son investigables científicamente o las hipótesis que orientan una investigación, evaluar la pertinencia elemental de un diseño experimental, ni concluir a partir de información presentada en gráficos. Entonces, imaginémonos como digámoslo así, que llega una enfermedad a un cuerpo que ya de por sí estaba débil, ¿verdad? Entonces su capacidad para soportar esa carga adicional es muy limitada. A estos débiles resultados educativos se agregan otros elementos muy importantes. Hay muchos indicadores, pero bueno, quisiera resumir los que me parecieron más relevantes. De acuerdo con el INEC, a septiembre de 2020, uno de los momentos álgidos de la pandemia, se estimó en ese momento que, oigan ustedes, un 37% de niños y niñas entre 0 y 12 años se encontraban en condición de pobreza, es decir, más de 1 de cada 3 niños y niñas no satisfacían ni siquiera sus necesidades básicas alimentarias. Luego, un 26% de niños no tuvo acceso ni siquiera a una computadora, a un celular, ni a internet en los 3 meses anteriores a septiembre de 2020. Y cerca de un 17%, o sea, prácticamente 1 de cada 6 niños y niñas no estaba recibiendo educación regularmente. Es decir, tenemos que, entonces, a ese bajo desempeño
que teníamos antes de la pandemia, se suma una situación de clara desigualdad que nos sugieren estos datos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estas desigualdades educativas? Bueno, este es el punto. Las desigualdades socioeconómicas importan. No es eso de que el que quiere puede y ya, no. Resulta que las condiciones socioeconómicas en las que un niño vive son uno de los factores predictores más potentes que hay para saber cómo le va a ir en el rendimiento académico a través de su vida. Porque las condiciones socioeconómicas son un conjunto integrado de condiciones que tienen que ver con diversos factores. No solamente el tener dinero, no. Es el tener oportunidades, el poder tener condiciones óptimas para estudiar, es el poder tener un papá, una mamá o familiares que tienen cierto nivel educativo que te pueden ayudar, ¿verdad? Es decir, es un conjunto de condiciones no solamente económicas, sino también sociales, es decir, relacionadas con las personas con las que estás vinculado cotidianamente, que pueden facilitar, en el caso de los mejores niveles socioeconómicos, o dificultar, en el caso de los niveles socioeconómicos más bajos, tu progreso educativo. Entonces, vean este gráfico que tenemos aquí, donde igual para datos antes de la pandemia, podemos asociar los resultados al finalizar la educación secundaria con la condición socioeconómica de las personas. Y lo que podemos ver aquí es que conforme más alto es el índice de desarrollo social del distrito de residencia de los estudiantes, mayor es la probabilidad de que aprueben los exámenes de bachillerato en aquel momento, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, las personas de índice socioeconómico alto, desarrollo social alto en su distrito, en la mayoría de los casos aprueban todas las pruebas de bachillerato, incluso sin aplicar la curva. Y conforme pueden bajar hacia la derecha, conforme vamos bajando en las barras, podemos observar cómo hay un sistema claramente estratificado, donde conforme más bajamos en el estatus socioeconómico, menor es el desarrollo social, también tiende a ser menor el nivel de aprobación. Y vean ustedes que cerca de un 75% de los muchachos y muchachas de índice social bajo, antes de la pandemia, ya reprobaban los exámenes de las pruebas nacionales de bachillerato. Y a eso se suma que, además, cuando vives en una condición socioeconómica baja, es muy difícil que llegues al final de la educación secundaria. Por lo que podríamos decir que la brecha real, es decir, la que está no solamente en los que hacen los exámenes, sino en toda una generación de jóvenes en edad para presentar esas pruebas, sería posiblemente mucho mayor que esta que estamos presentando. Entonces, algunos elementos importantes. Si bien el apagón afectó al sistema educativo en general, esto es cierto, es importantísimo decir que esa afectación podría ser mucho mayor en los sectores de menor estatus socioeconómico, debido a que, las madres y padres de menor nivel socioeconómico, entre otros factores, tienen un menor nivel educativo, tienen menor acceso a tecnologías de información y comunicación, una conexión a Internet más limitada, menores habilidades digitales y menor acceso a material impreso. Tienden también a dirigir menor cantidad de palabras, intercambiar menos dialógicamente, usar más comentarios negativos y menos positivos con sus hijos en comparación con sus pares de mayor estatus socioeconómico, lo cual estaría relacionado con un menor desarrollo lingüístico y de la función ejecutiva, ambos factores críticos para un buen desempeño educativo. Y además se vieron más afectados económicamente por la pandemia. ¿Por qué? Porque los trabajos más afectados por la pandemia fueron también los trabajos menos calificados, los que eran más difíciles de ser trabajados, digamos, de forma virtual o a distancia, mientras que entre mayor fuera el grado profesional, más posibilidades había de acceso a recursos digitales y a posibilidades de llevar a cabo un trabajo mayormente intelectual por vías digitales. Es decir, la pandemia viene a agudizar la desigualdad socioeducativa. Esto es importante porque tener pobres habilidades de lectura hacia el final de la primaria, como lo estábamos viendo en estos datos, es un factor predictor de una continuación de este problema en los niveles subsiguientes. No es que podemos ir arrastrando un problema y después vemos cómo lo resolvemos. No, es que es como una bola de nieve. No es que, ahí veremos después qué pasa. No, no, es que se va haciendo cada vez más grande. Es decir, se hace acumulativo. Y esto aumenta el riesgo de fallar académicamente, salir del sistema educativo, tener desempleo, bajos ingresos y mala salud en el futuro. Otro elemento importante es que
el desempeño en evaluaciones internacionales de lectura está altamente correlacionado con el crecimiento económico de los países. Es decir, estamos hablando no solamente de los niños y niñas, sino también del proceso de recuperación económica de los países en sociedades que tienden a ser cada vez más dependientes del uso intensivo del conocimiento, donde las habilidades de lectoescritura cumplen una función esencial e insustituible. Y a esto tenemos que la mayoría de niños de ingresos bajos y medios no cuentan con habilidades básicas de lectura al finalizar la primaria. Es decir, los resultados tienden a ser más bajos para los chicos que provienen de las familias y comunidades de más escasos recursos económicos, lo cual entonces amplía las brechas desde muy temprana edad para posibilidades de desarrollo en la vida. Entonces, ante este contexto tan complejo, la pregunta es, bueno, ¿qué evidencia hay sobre las intervenciones en alfabetización temprana y específicamente sobre la lectura compartida? Entonces vamos a mencionar algunos datos de evaluaciones que se han realizado sobre este tipo de intervenciones. Nada más aclarar que para efectos de ponderar estas diferencias, voy a utilizar un tipo de análisis estadístico, voy a mencionarlo, que se llama tamaño de efecto. Usando, bueno, dos tipos de indicadores, principalmente un indicador que se llama la D de Cohen y se puede interpretar de la siguiente forma. Los efectos de punto 2 o cercanos son considerados pequeños, los efectos de punto 5 o cercanos son considerados intermedios y los efectos de punto 8 o mayores son considerados grandes. Entonces, veamos algunos datos al respecto. Bueno, un metaanálisis reciente sobre intervenciones de alfabetización temprana en países de ingresos bajos y medios, este grupo de autores identificó que en general son tamaños que tienden a ser moderados a bajos, ¿verdad? El promedio es de 0.30, aunque son significativos estadísticamente, en un total de 661 efectos en 67 estudios diferentes, en 128 muestras de 32 países, para un total de 213.464 personas. Es decir, un metaanálisis es un tipo de investigación que integra y pondera un conjunto de evaluaciones que tengan ciertos criterios de calidad para saber en general qué es lo que está pasando. Entonces, esta revisión, este metaanálisis, lo que nos permite es afirmar que, en general, las intervenciones de alfabetización temprana logran resultados que son significativos, pero tienden a ser bajos. Más específicamente, este estudio identificó algunas intervenciones concretas, algunas de ellas similares a la que Diego y Marianela acaban de describir. Por ejemplo, se tiene que la capacitación docente continua en aspectos de la alfabetización temprana muestra un efecto de 0.32, que sería un efecto moderado a bajo, mientras que los procesos continuos fueron mayores que los de un evento único. Es decir, cuando fueron procesos continuos, su efecto fue de 0.32 y cuando fueron eventos únicos, ¿verdad? Una sola actividad, tuvieron un efecto de 0.11. Y en ambos casos, importante destacar, y esto apunta a favor de este tipo de intervenciones, que dar capacitación en este tipo de estrategias es mejor que no hacerlo, porque en esos casos el efecto es casi nulo o muy bajo. Otro elemento importante es que recibir capacitación una vez o de forma continua tiene un mayor efecto que no recibirla, y la diferencia sí es bastante grande, mayor al 0.70. Luego, otro elemento a considerar es que cuando la cantidad de tiempo de las intervenciones, cuando estos procesos de capacitación duran de 1 a 6 meses, la diferencia en el efecto es de 0.43, y las que son de 6 meses a 1 año tienen un efecto en promedio mayor de 0.50. Es decir, que el tiempo importa, y esto señalaría o sugeriría que estos procesos de capacitación, para poder ser más efectivos, necesitan ampliarse en el tiempo, posiblemente a rangos que irían entre 6 meses y 1 año, que son en ambos casos más efectivos que aquellas capacitaciones menores a 1 mes. Otros elementos de evidencia
en otro metaanálisis también muy reciente sobre lectura compartida, se concluye que el tamaño de efecto de esta intervención es moderado, pero estadísticamente significativo, utilizando un indicador que se llama la G de Hedges, con un promedio de 0.20 y estadísticamente significativo. Luego, en un estudio reciente donde participó nuestro colega Diego Conejo, junto a la investigadora Ana María Carmiol, sobre lectura dialógica en Costa Rica, en un estudio que está en investigación, no ha sido publicado, encontraron que utilizando estrategias de lectura dialógica, principalmente se mostraron efectos específicamente en el vocabulario de los niños y niñas y la capacidad de ellos y ellas de comprender historias. Cuando compararon los puntajes en estas variables entre el grupo de intervención y el grupo de control. Esto es muy importante porque si asumiéramos a priori que una diferencia entre el inicio y el final de una capacitación es ya de por sí significativa y no la comparamos contra un grupo control, pues podríamos estar sesgando los resultados. Estos investigadores, ¿verdad? Compararon un grupo de intervención con madres que recibieron una sesión presencial de entrenamiento sobre lectura dialógica y además mensajes de texto de seguimiento por 15 semanas. Mientras que las madres en el grupo control recibieron lo mismo, pero sobre alimentación saludable. En síntesis, bueno, tenemos que el apagón educativo no fue igual para todos los niños y niñas, sino que es más agudo, más gravoso en aquellas familias y en aquellos niños y niñas en condiciones socioeconómicas más débiles. También tenemos que la brecha de aprendizaje está relacionada con la riqueza no solamente económica, sino también con la riqueza en términos de interacción comunicativa en la que viven y crecen los niños, siendo este un factor potente para estimular el desarrollo de la alfabetización inicial. Y que la evidencia sugiere que, aunque el efecto es moderado, como lo vimos antes, la lectura compartida y la lectura dialógica pueden servir para apoyar la lectoescritura inicial, aunque, importante decirlo, esto debe acompañarse de otras estrategias tales como políticas y acciones que aborden la problemática en toda su complejidad. Entonces, a manera de reflexión general, me parece que es muy importante este ejercicio o este intento de ofrecer alternativas a las familias y a las y los educadores, pero también al mismo tiempo de evaluar las acciones que se llevan a cabo para no asumir que la mera percepción personal de que una capacitación no funcionó es suficiente, porque como lo estamos viendo en este caso, hace falta, y esto es positivo también en la evaluación, desarrollar más estos procesos de capacitación, intensificarlos, ampliarlos en el tiempo para que entonces podamos observar resultados o en este caso tamaños de efecto más amplios, es decir, que podamos tener un impacto mayor en ese objetivo que señalábamos al inicio, es decir, el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pablo y a Diego por su intervención y por hacernos reflexionar tanto acerca de la importancia de la lectura compartida en niños y niñas. Deseamos, antes de cerrar este espacio de conversación, agradecer a las familias que participaron, que estuvieron ahí, ¿verdad? Miércoles a miércoles con nosotros, a sus niños y niñas, que indudablemente también hicieron un ambiente totalmente distinto de aprendizaje, la colaboración que brindaron para que esta investigación pudiera llevarse a cabo, y a las personas docentes que también nos colaboraron día a día con sus experiencias. Debemos mencionar que estos espacios de compartir con las diferentes comunidades de aprendizaje no solo generan aprendizaje para quienes están llevando el curso, sino que nos ayudan a nosotros desde la universidad a comprender mejor estos procesos y a acompañarlos con iniciativas mucho más acotadas a la medida y prácticas para su desempeño.
También deseamos agradecer a don Carlos Rubio por sus valiosos aportes en los videoforos que se llevaron a cabo al final de cada uno de los cursos. Pudimos contar con este prestigioso académico, autor de cuentos infantiles, ¿verdad? Y también nos deleitó con varias de sus obras, ¿verdad? Incluso en el taller final con familias tuvimos la participación de los niños y niñas, ¿verdad? Con un cierre maravilloso de don Carlos Rubio. Entonces, hacer extensiva el agradecimiento a don Carlos y, por supuesto, agradecer a doña Cinia por abrirnos este espacio de aprendizaje por medio de la vicerrectoría. Agradecemos sus comentarios en Facebook y las felicitaciones, y quedaríamos, dice, buenas noches, de ser posible, si podrían remitir los datos expuestos a fin de analizarlos con más atención. Lamentablemente esta persona nos escribe de manera anónima, entonces no podemos saber quién será la persona que requiere los datos. Finalmente, agradecemos entonces su participación, el habernos acompañado y el permitirnos contarles desde nuestra experiencia vivida a través del proyecto, ¿verdad? Y posicionar la lectura compartida como un granito de arena para mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestras niñas y niños, y también para reducir de alguna forma la brecha. Diego, ¿te vas a despedir? Sí, no, nada más iba a decir que para efectos de compartir lo que expusimos, las personas pueden estar atentas al Facebook del INEINA, en donde habíamos publicado este evento, y ahí podemos poner un enlace con el resumen de lo que presentamos para así poderlo divulgar. Y agradecerle, bueno, a todas las personas por su compañía, y a las personas especialmente que estuvieron en el proceso, ¿verdad? Como decía Nela, fue enriquecedor para todos y todas, y creo que de esta forma pues hacemos universidad y llevamos adelante procesos de capacitación que fortalecen también el desarrollo infantil, que es súper importante para el INEINA, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. También decirles que pueden esperar algunas de estos datos impresos en la revista En Diálogo de la Vicerrectoría de Extensión de nuestra Universidad Nacional próximamente, porque estamos trabajando en el documento. Entonces, agradecerles muchísimo y que tengan una linda noche.